ello vamos a conversar precisamente con Luis Arce, candidato a la presidencia de Bolivia por el MAS IPSP, docente universitario, exministro de Economía, nos acompaña también desde La Paz. Candidato, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Noticia de Telesur. Muy buenas noches, Tatiana, un gusto saludarla, un cordial saludo a todos los televidentes de Telesur. Muchísimas gracias. Quiero comenzar esta conversación con usted precisamente por la coyuntura que ya lo estaba contando Freddy desde La Paz, y para ampliar la información. Son dos candidatos que esta misma jornada, candidato, piden postergar las elecciones. Argumentan esto, que la curva del virus se ha disparado. Tuto Quiroga, que va de último en las encuestas, es un candidato a la presidencia por Libre 21. Samuel Doria Medina, recordamos que es el candidato a la vicepresidencia, la fórmula de la vicepresidencia por Juntos, que es la fórmula de la autoproclamada Yanine Áñez. ¿Se está entonces creando un nuevo escenario para aplazar de nuevo las elecciones presidenciales y generales? Bueno, la intencionalidad que tiene la derecha en Bolivia es alargar las elecciones, llevar lo más lejos posible de la gestión 2020, que era el periodo en el que deberíamos tener elecciones los bolivianos. Se nos ha arrebatado la democracia en Bolivia en noviembre del año pasado. Ya van 8 meses prácticamente de ausencia de la democracia en Bolivia. Y esto es muy importante mencionarlo, porque además de que el señor Quiroga, por ejemplo, que ahora está ya planteando como estrategia para para patear más adelante las elecciones, si vale el término, en el momento en que los partidos políticos acordaron el 6 de septiembre como fecha de elecciones, estaba presente, estaba en las negociaciones el partido del señor Tuto Quiroga. Él participó. Los únicos que no participaron ni por teléfono ni por ninguna situación y que se negaron a llegar a un acuerdo fue la agrupación de Creemos del señor Camacho, que es el único que fijó posición muy clara de no elecciones en Bolivia. El resto de los partidos acordaron con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, y por eso es que el Movimiento al Socialismo viabilizó el acuerdo a sabiendas de que ya había un consenso con el resto de los partidos políticos. Muchos de ellos, que usted bien lo mencionaba, se están dando la vuelta ahora de lo que han dicho, se están desdiciendo, tratando de justificar de alguna manera el llevar al próximo año, o cuando quizás no ellos quieran que se lleven adelante las elecciones. ¿Qué hacer ante esto? Recordemos además que la semana anterior, la autoproclamada Yanine Áñez, ante un estrado internacional, ella prometía que habrían elecciones el próximo 6 de septiembre. Digamos que planteó allí su promesa de elecciones para esa fecha, de no aplazarlas. Sin embargo, ahora es su candidato a la vicepresidencia que dice esto. ¿Qué hacer entonces para que el Tribunal Supremo Electoral mantenga en firme esta fecha del 6 de septiembre? Bueno, yo creo que el pueblo boliviano está cifrando su esperanza justamente en las elecciones para poder resolver este problema de la pandemia que se ha generado con un gobierno transitorio, con un gobierno de facto que no está pudiendo dar solución al problema, que está ahora profundizando la crisis económica en el país, generando desempleo, generando incertidumbre en la economía boliviana, y que por lo tanto es necesario ahora dar esa claridad y esa certeza a los bolivianos en lo que va de lo que va de este año y los siguientes años. Eso significa llevar adelante las elecciones. Hay algunos partidos políticos que así lo han entendido, y también entendemos que el Tribunal Supremo Electoral tiene esa misma lectura, porque tiene que llevar adelante las elecciones. El pretexto del coronavirus ha sido ya de alguna manera despejado, cuando países como en Europa, tenemos Polonia, tenemos Francia, aquí en América Latina tenemos la experiencia de la República Dominicana, por ejemplo, en fin, han empezado ya a llevar adelante sus propios procesos electorales en épocas de COVID-19. Por lo tanto, nosotros no vemos ningún elemento que pueda utilizarse
arbitrariamente para poder postergar las elecciones. Todos los países estamos enfrentando el coronavirus, todos los países tenemos similares problemas, pero algunos, por supuesto, ya están llevando adelante sus procesos electorales exitosamente y sin generar ningún riesgo a los que participan, no solamente a los votantes, sino también a los jurados, al tribunal que va y trabaja ese día de las elecciones. Por lo tanto, no debería haber excusa para modificar la fecha de las elecciones, y el movimiento al socialismo, junto con el pueblo boliviano, se está convirtiendo en un vigilante de que este proceso llegue a buen puerto el próximo 6 de septiembre. Para concluir esta parte de nuestra entrevista, candidato, ¿cree usted entonces que es un pretexto, que es una excusa para aplazar, para hacer más tiempo en el gobierno en medio de este golpe continuado y tratar de buscar incluso más votantes de acuerdo a las encuestas que ya vamos a revisar? Durante todo este tiempo el gobierno actual, por ejemplo, ha estado aumentando la deuda externa, aumentando la deuda interna de los bolivianos. Está tratando de generar algunas políticas sociales como bonos, en fin, tratando de ganarse a la población. Está tratando de poner en vigencia una política de reactivación económica y dice que de cuidado del empleo, pero en realidad no hay un plan serio detrás, no hay nada. Ellos lo saben, están tratando de vender un producto que no lo tiene a la población boliviana, para tratar de remediar la caída estrepitosa que está teniendo el gobierno por el mal manejo que ha habido en la pandemia. Pero no solamente es por eso que el gobierno de la presidenta de facto Áñez está cayendo en la aceptación popular, sino hay que recordar los casos de corrupción que se han dado en Bolivia, en las empresas públicas, en yacimientos, en Entel. Tenemos problemas también en la compra de respiradores, tenemos en la compra de gases lacrimógenos en el Ministerio de Gobierno, Defensa. Son varios casos de corrupción ya la última vez que veía, creo que estaban aproximándose a los 40 casos de corrupción de este gobierno, y miren ustedes, eso por supuesto exacerba, no gusta a los bolivianos ese elemento. Adicionalmente, hay nepotismo muy marcado en este gobierno. Hay el uso indebido de bienes del Estado, que hemos visto en abusos por parte de este gobierno, que también la gente no está de acuerdo en Bolivia. Por lo tanto, hay una infinidad de cosas. Narcotráfico que empieza a ver avionetas que salen de Bolivia, ¿no? Se trata de ocultar muchas cosas, y el MAS siempre aparece ahí como un pretexto, como una cortina de humo para culpar de todo lo que ocurre en el país, pero en el fondo lo único que pretenden hacer es desviar la atención de la opinión pública, desviar la atención de los medios de comunicación hacia las cosas que ellos quieren que se vea y ocultar lo que no quieren mostrar. Por lo tanto, esos son los elementos objetivos que uno puede observar. Sí, permítame, le pregunto algo en esta radiografía que usted nos entrega sobre los temas de la corrupción, y uno que fue una pequeña noticia internacional, la salida de las avionetas, por ejemplo, con coca que salían de Bolivia para México, fue una pequeña noticia internacional dentro de Bolivia, casi que pasa inadvertida. La pregunta entonces es allí, ¿los medios de comunicación están cooptados? ¿Cómo entenderlos en este contexto del golpe y del gobierno de facto? Porque además esto, le hago la siguiente valoración también, son los medios de comunicación a los que ustedes... Son los medios de comunicación a los que ustedes se enfrentan a diario. Sí. Los medios de comunicación están cumpliendo una labor que la población está entendiendo, que no están muy contentos con la información que se recibe de los medios de comunicación. Los bolivianos hemos optado por las redes sociales, por utilizar las redes sociales como la mejor fuente de información. Ahí hemos visto las denuncias que acabo de mencionar. Ahí ha sido el lugar donde se han generado toda esta información, y después muchos medios de comunicación han tenido que reflejar, pero una vez que ya se puso
en conocimiento de la población a través de las redes sociales. Por lo tanto, el pueblo boliviano está buscando alternativas para tener una información fresca, para tener la información fidedigna de lo que está ocurriendo en el país. Por lo tanto, nosotros creemos que si bien los medios de comunicación, hay algunos realmente destacables que se han enfrentado, que han empezado a denunciar pública y abiertamente, inclusive a costa de seguir acosos, de sufrir acosos, de recibir amedrentamientos por parte del gobierno, han mantenido una posición crítica y objetiva, tratando de informar a la población, lo cual ha sido muy bien recibido por parte de la población. Pero lamentablemente no son muchos esos medios, son unos cuantos medios que han actuado valientemente ante un gobierno que manipula, un gobierno que desinforma, un gobierno que está violando los derechos humanos, que está violando el derecho de libre expresión en nuestro país y que lamentablemente no ha recibido también por parte de varios organismos internacionales como derechos humanos, en fin, unas duras críticas por lo que está haciendo en esa materia en Bolivia. Eso es muy importante saberlo. Antes de pasar al tema económico que resulta fundamental por los tiempos del MAS, del gobierno del presidente Evo Morales, usted como ministro de Economía, y ahora ante la situación tan distinta y tan adversa, esta es la encuesta, brevemente el resultado de 3 asuntos específicos de CELAC. Usted encabeza las preferencias con el 41,9% de intención de voto del total de personas encuestadas en el país. Sigue Carlos Mesa con 26,8%, Yanine Áñez con 13,3% de apoyo. ¿Usted qué valoración hace de esta encuesta y estos resultados? ¿A usted qué le dicen? Esto entendiendo además la complejidad a la que se enfrenta el MAS para hacer campaña candidato en medio de la persecución política, en medio de la persecución judicial y aunado a lo que ya usted nos decía, unos pocos medios de comunicación que reflejan la verdad y la realidad del país, pero que son unos pocos. Esas encuestas están reflejando básicamente la poca credibilidad que tiene el gobierno de turno cuando nos acusa, cuando nos cuestiona, cuando nos persigue, cuando nos judicializa en varias instancias y con cualquier pretexto. Nosotros tenemos que estar defendiéndonos con nuestros abogados en los juicios que nos están haciendo, en las denuncias que estamos siendo objeto, pero la población se da cuenta, yo creo claramente, que hay un juego político detrás, que esto no es verdad, pero que quieren desprestigiar la imagen del candidato del Movimiento al Socialismo y de varios dirigentes del instrumento político del MAS. Eso es un elemento importante. Lo otro es que la crisis económica está empezando a calar muy fuerte en la población. Decía yo que ha aumentado el desempleo, ha aumentado la pobreza, faltan ingresos en la población, y ellos recuerdan con el inmediato gobierno anterior, que era nuestro gobierno, donde teníamos el mejor crecimiento de la región. Tuvimos hasta el año 2018, Bolivia, la tasa de crecimiento más alta de la región, y luego solamente caída en este 2019, producto del golpe de Estado de noviembre del año pasado, donde el último trimestre fue catastrófico para la economía nacional y crecimos apenas en el año en 2,2%. Una vergüenza de crecimiento comparado con lo que nosotros habíamos acostumbrado a crecer por encima del 4,5-5%. Ese elemento también es otro que coadyuva en las encuestas al Movimiento al Socialismo, porque nosotros tenemos un programa claro, un modelo económico, social, comunitario, productivo, que la gente lo conoce porque lo ha vivido y lo ha disfrutado, y quiere la población que se torne nuestro modelo económico para seguir gozando de las ventajas de un Estado que empiece a empujar la economía como lo estábamos haciendo hasta el año 2019. Adicionalmente de estos hechos, esto es lo que mencionaba anteriormente, cuando los hechos de corrupción y todo el elemento negativo de esta gestión, que revela, por lo tanto, y está revelando la verdadera faz, la verdadera cara de la derecha en Bolivia, de para qué quiere entrar al gobierno. Quiere entrar para saquear los recursos naturales, quiere entrar al gobierno para utilizar el Estado como un botín de guerra, para repartirse las pegas, para repartirse las empresas públicas, para privatizarlas, como ya lo ha planteado en el fondo
en sus últimas medidas de política económica. Por eso es que el movimiento al socialismo en realidad está siendo respaldado por la población que quiere volver a los años anteriores, donde la economía estaba bien, donde teníamos progreso social, donde estábamos avanzando en la reducción de la pobreza, cuando estábamos mejorando la distribución del ingreso, cuando estábamos cerrando la brecha entre ricos y pobres y estábamos con muy buenos indicadores económicos y sociales que nunca habíamos visto en la historia en Bolivia. Eso es lo que quiere la población y por eso entiendo yo que esa encuesta refleja justamente los deseos de la gran parte de la población boliviana. Candidato, pero yo lo escucho atentamente, ¿no le parece paradójico la situación actual que vive el país? Esa fortaleza económica fue el motor de la campaña pasada con el candidato presidente Evo Morales. Era la campaña lógica, razonable, producto de toda la fortaleza económica que tenía el país y el reconocimiento interno e internacional. Pero fue parte también fundamental de la campaña que no caló, que no llegó a algunos sectores, como algunos sectores de clases medias. ¿Qué lectura entonces hacer de esto ahora, en este momento, con esta nueva candidatura presidencial? Yo creo que lo que han estado viviendo en estos últimos 8 meses en Bolivia, nuestra gente, los bolivianos, los que apoyaban al MAS y los que no apoyaban al MAS se han dado cuenta del error que han cometido cuando cambiaron su decisión de voto el año pasado, cuando no respaldaron al candidato del movimiento al socialismo de ese momento, que garantizaba, que iba a garantizar esto que estamos nosotros nuevamente proponiendo, que es la estabilidad económica, el desarrollo, el crecimiento de nuestra economía. Por eso es que nosotros vemos que se están dando cuenta, porque este gobierno, que resume en realidad el modelo neoliberal que están proponiendo en realidad todos los partidos políticos que los tenemos ahí al frente. Tenemos 7 partidos políticos ahí al frente y todos ellos van a ir exactamente con la misma línea de aplicar economía de mercado en Bolivia si ganan. Y por lo tanto nos hemos dado cuenta todos los bolivianos, quienes eran críticos al gobierno del movimiento al socialismo y quienes han estado apoyando permanentemente, que este gobierno y la derecha lo único que va a poder hacer es destruir la economía que hemos creado en tanto tiempo de trabajo en nuestro país. Habían sido muy malos para manejar la economía, pero muy buenos para destruir lo que se había hecho hasta ahora, que nos había dado un bienestar. Como lo decimos siempre en las reuniones que tenemos, recién se están dando cuenta muchos bolivianos que éramos felices, que teníamos todo, que estábamos en franco progreso y que lamentablemente ahora, por todo lo que está pasando, está en riesgo todo ese avance en materia económica y social de Bolivia de los últimos 14 años. Sí, candidato, cuando vemos este escenario, son 7 candidatos de la derecha, la extrema derecha, todos tuvieron un papel, unos más, otros menos, pero todos fueron visibles para dar el golpe al presidente Evo Morales, a ustedes como gobierno. Ellos tratarán por todos los medios de que ustedes no regresen. ¿Qué hacer entonces para luchar contra eso, para lidiar contra eso, para que el MAS, con que están hasta las encuestas, está una población que los acompaña, harán todos estos referentes de esta derecha, de esa extrema derecha, detrás también un sector empresarial, detrás de ellos también algunas organizaciones internacionales como la OEA, que dio prácticamente la estocada final para avanzar hacia el golpe de Estado? ¿Cómo lidiar con eso, candidato? Bueno, nosotros estamos muy conscientes de que al frente los podemos tener todos juntos o todos separados, o podemos tenerlos como quieras, pero están todos ahí al frente. Sabemos que somos el único partido de izquierda que defiende los intereses de nuestros hermanos indígenas, campesinos, obreros, de nuestros gremiales, de nuestros profesores, de los profesionales comprometidos con su patria. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo, y confiamos enormemente en la conciencia del pueblo boliviano, como usted bien lo mencionaba en la pregunta anterior, se están dando cuenta nuestros hermanos bolivianos que no existe otra opción si queremos progresar, y esa opción es el movimiento al socialismo. Es el único partido político que puede garantizar salir de la crisis económica, el único partido político que hoy puede garantizar nuevamente retornar
evolucionar a mejorar los índices y los indicadores sociales. Lo habíamos estado haciendo y lo vamos a volver a hacer porque ellos saben de la experiencia y saben también que nosotros hemos cumplido con el país trabajando durante estos 14 años. Esa es nuestra mejor alianza que nosotros podemos ver, confiar en esa conciencia del pueblo boliviano que poco a poco va despertando producto de justamente los grandes errores que se cometen y de los desaciertos de la derecha en este momento en mi país. Y a esto sumar algo que llama poderosamente la atención, candidato, quiero conocer su visión además, no solamente como ministro, sino como ciudadano boliviano. ¿Dónde estaban durante estos casi 15 años del movimiento al socialismo en el gobierno todos aquellos que no solamente con la retórica, sino con sus acciones, promueven el odio? Algunos de esos referentes propios de la derecha, pero también algunos de sus seguidores. Hemos visto situaciones e historias que son realmente dramáticas, incluso algunas que no tienen directamente un color político por ser del MAS, sino por ser o indígena o por ser afrodescendiente o por no pertenecer a la clase que ellos creen. ¿Dónde estaban todas esas personas? ¿Dónde estaba? ¿Era un odio contenido? ¿Cuál es su reflexión con respecto a ello? Cuando arrancamos nuestro primer gobierno el año 2006, empezamos a recibir ya duros elementos racistas, descalificadores, discriminadores por partes de varios sectores. Inclusive, yo quiero recordar, se conformó lo que se denominó en ese momento la Media Luna, que era un grupo de gente de derecha que se oponía al avance del gobierno revolucionario del compañero Evo. Y ahí estábamos todos los ministros apoyando y todo el pueblo boliviano apoyando las grandes transformaciones que pues felizmente y a pesar de esas resistencias logramos avanzar y logramos incorporar en el país. Pero luego de derrotados políticamente con la nueva constitución política del Estado, evidentemente se observaba en la superficie de la sociedad una disminución del grado de racismo y de discriminación hacia los más humildes en Bolivia. Pero este elemento fue nuevamente exacerbándose a partir de los años 2014, 2015 y fue uno de los detonantes también para que se aglutinaran todos los movimientos y los cívicos que provocaron al final el golpe de Estado de noviembre del año pasado. Por lo tanto, estuvieron ahí todavía adormecidos por el avance de las fuerzas populares en el país, pero que posteriormente fueron nuevamente renaciendo, reestructurándose, reinventándose estos rasgos racistas y discriminadores que fueron, en definitiva, una de las banderas también que se utilizó para este golpe de noviembre del año pasado. Me queda algo por preguntarle, candidato, y es ahora de nuevo regresando a esta coyuntura, ¿cómo hacer esta campaña en tiempos de pandemia? ¿Cuál es el desafío? El MAS tiene amplísimos sectores de seguidores en zonas rurales, en zonas alejadas de las capitales. ¿Qué hacer entonces si no se puede llegar hasta estos lugares, si hay que mantener la distancia, hay que cuidarse por un asunto de bioseguridad, que hay que cuidar a la población? ¿Qué hacer entonces? ¿Qué desafío les plantea a ustedes como el MAS hacer campaña en este momento? Hacer campaña en época de coronavirus va a estar complicado por dos factores, pero que tenemos también la iniciativa y la proactividad y la imaginación para poder vencer este elemento. Nosotros siempre recomendamos a nuestros militantes que las campañas que se vayan a hacer deban tener en cuenta el tema de la salud, no solamente cuidar la salud de a quienes vamos a llegar con el mensaje, con la información, con el programa de gobierno, sino también de nuestros propios militantes que también se exponen cuando salen a las calles a hacer propaganda política. Por lo tanto, es un primer precepto el cuidar la salud de quienes van a recibir la información, pero también de nuestra militancia. Segundo elemento ahí, hay que ser imaginativos y creo que están apareciendo muy buenas formas imaginativas de generar campañas electorales sin tener el contacto, respetando el distanciamiento social que tiene que haber para evitar contagios y evitar también la proliferación del virus en nuestro país. Entonces, nos está desafiando, ya no vamos a hacer los métodos tradicionales, ese MAS que hacía grandes concentraciones con multitudinarias participaciones
populares, eso ya no lo vamos a poder hacer. Así que estamos yendo por métodos a través de redes sociales, a través de métodos que van a los barrios con propaganda, con información para la población que no representa una exposición y un contacto personal. Eso es lo que estamos haciendo ahora y creo que hasta ahora nos está yendo bien. A propósito de la distancia, candidato, ¿cómo es hacer una campaña en la distancia sin el acompañamiento del expresidente Evo Morales, un líder natural del pueblo, un líder natural del movimiento al socialismo? Bueno, estamos saliendo con vehículos a perifonear, ¿no? Pero eso está todavía hasta que el Tribunal Supremo Electoral nos levante la bandera a cuadros, porque todavía nosotros no tenemos la autorización para iniciar la campaña, de acuerdo a lo que ha informado el tribunal y al calendario electoral. El 22 de julio oficialmente se tornaría a la campaña electoral. Mientras tanto no podemos hacer campaña, pero ya tenemos estrategias para poder copar las calles sin que haya un roce directo entre las personas, inclusive nuestra propia militancia, como decía, y las personas que van a recibir la información. Hay perifoneos en la calle, va a haber información a través de las redes sociales, a través de información que se va a distribuir a las personas que van a estar en los diferentes lugares, paradas de buses, en fin, todo ello. Muchísimas gracias, candidato, por esta conversación con la Noticia de Telesur. Un placer, muy buenas noches. Agradecido soy yo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches y gracias.